Bienvenidos. El día de hoy vamos a realizar la práctica número 14 en el software ANSYS. En este caso vamos a continuar con el análisis de mecanismos de ensambles que transmitan movimiento. En este caso vamos a evaluar un pistón excéntrico con la diferenciación de que algunas de las conexiones on joints las podemos hacer de forma automática. Sin embargo, pues cuando se realizan este tipo de conexiones es necesario revisar eh, las que ha creado el programa, ya que algunas pueden ser erradas a lo que realmente deseamos y deben ser modificadas. Esperemos que abra el Design Modeler y podemos continuar. Entonces ya abierto el Design Modeler podemos importar directamente la geometría. Entonces, por ejemplo, la generamos y en este caso podemos observar cómo la pieza está rotada en el eje X. Nosotros deseamos que la pieza quede de esta manera. Entonces, ¿cómo podemos cambiar dicha rotación? Entonces, para eso cancelamos la importación, eliminamos y vamos a generar un nuevo plano. Este plano 4 va a tener una transformación de una rotación en el eje X de menos 90 grados. Lo generamos y ahora sí nuevamente podemos importar la geometría. En este caso el software reconoce automáticamente el nuevo plano y generamos la geometría. Aquí se puede observar cómo ya tenemos posicionada el ensamble de manera correcta para visualizar de forma más fácil el movimiento de las piezas. Ahora, ¿qué más podemos ver? Las distintas partes. En este caso podemos ver un pin que une el cilindro con la biela y en este caso muchas personas en distintos análisis pueden llegar a hacer lo siguiente. Por ejemplo, cuando se tiene ese tipo de geometrías, que por ejemplo tenemos en este caso el cilindro aquí sería el pin y esa por ejemplo podría ser la entrada de la biela. Hay dos opciones de restringir esto en el mechanical. La primera es simplemente realizar un joint entre estas dos piezas de revolución. ¿Sí? La otra es realizar una revolución aquí y otra aquí. ¿Sí? Sin embargo, cuando realizamos esa restricción de doble revolución, el software no es capaz de identificar cuánto gira esta pieza con respecto a esta y esta pieza con respecto a esa. Por lo tanto, no se pueden utilizar doble revolución. ¿Cuál es una solución? Se puede implementar aquí y aquí como fixed y aquí revolución o viceversa. Esto para pues poder transmitir el movimiento de manera adecuada y que el software pueda determinar bien cómo gira esta pieza con respecto a una de las dos. Esta doble la hacen generalmente como para ver los esfuerzos o las deformaciones internas que puede generar esta pieza sobre las demás. Sin embargo, la más fácil es simplemente eliminar este pin y realizar un joint por separado, perdón, un joint directo entre ambas piezas. Entonces es lo que vamos a realizar, por eso vamos a eliminar, por ejemplo, los pines, que serían la parte 15. Vamos a suprimirlos. Aquí podemos ver la biela, que va a ser la única pieza que vamos a analizar estructuralmente. El cilindro,
eh, el cuerpo por donde se desplaza el cilindro, otra parte de movimiento, esta, esta y esta pieza pueden generar una única pieza, entonces por lo tanto vamos a generar una nueva parte y esta aquí simplemente sirvieron para realizar conexiones entre esas partes, entonces la podemos suprimir. Entonces ya con eso realizado podremos pasar directamente al mechanical. Entonces cerramos aquí y abrimos el mechanical y esperemos que este se abra. Entonces ya abierto el mechanical podemos disponernos a realizar las distintas operaciones. En este caso pues eh, podemos ver las conexiones que crea inicialmente el software y por ejemplo si observamos esta conexión entre estas dos piezas pues no tiene sentido estos bordes y por ejemplo implementa únicamente eh, el borde sabiendo que debería ser una restricción rotacional y debería utilizar estos agujeros. Ahora, antes de eso, debemos recordar que siempre debemos dirigirnos a la parte de geometría y definir qué piezas van a ser flexibles y cuáles van a ser sólidas. Entonces, en este caso, la única flexible va a ser la biela, por lo tanto, las demás las voy a poner como rígidas. ¿Sí? Ahora volvemos a la parte de contacts. Este también estaría mal distribuido, ya que debería ser entre los agujeros. Y por ejemplo, este ya hemos dicho que estaba mal porque era la parte inferior, entonces la podemos eliminar. Y vamos a eliminar todos y vamos a insertarlos desde cero para ver cómo podemos más o menos mejorarlos. Y si sí mejoran. Entonces vamos a eliminar la carpeta y le damos clic en Connections, le damos clic derecho, insertar, Connection Group y aquí cambiamos el tipo de conexión a Joint. En este caso vamos a tener fijos y de revolución. En este caso no queremos fijos, le damos no. Y vamos, la tolerancia la podemos dar mediante un slider o mediante un valor. En este caso el valor va a ser de 1 milímetro de tolerancia. Este ángulo es debido a que los cuerpos no son totalmente circulares, sino que los círculos el software los realiza mediante líneas rectas y esos poseen ángulos entre sí. Ahora podemos darle clic en crear automáticamente las conexiones y vamos a ver qué sucede. Si ya las creo 5 conexiones. En este caso volvió a crear la de la parte inferior, la que ya me había dicho que estaba mal. Entonces la podemos eliminar. Creo esta. eh, la generó de revolución. Está mal, sabiendo que debe ser de traslación, ya que únicamente este cilindro se va a desplazar única y exclusivamente en el eje Z. Entonces también la podemos eliminar, o la debemos eliminar. Ahora, esta pieza, al parecer la creo bien, hizo bien el joint, y además lo hizo de revolución, por lo tanto está correcta. Estas dos piezas también lo hizo bien, es de revolución. Y ahora, esta finalmente también la hizo bien, de revolución. Entonces podemos ver cómo esto puede, de cierta manera, disminuir los tiempos, pero a la vez, pues también es un balance, ya que debemos revisar de que si estén hechas de manera correcta. Entonces podemos agregar las que faltan. Entonces, por ejemplo, necesitamos uno que sea fijo al suelo.
sería esta, lo aplicamos. Necesitamos uno que sea de traslación. Este es el cuerpo traslacional. O el fijo va a ser este. Y el cuerpo móvil, que va a mover respecto a esta pared, será el cilindro. Exactamente. Ahora vamos a hacer las conexiones de revolución. En este caso, este cilindro va a ser la parte fija, la referencia. Y en este caso debemos seleccionar ambas caras para que el, el sistema de coordenadas se centre en el centroide de entre esas dos selecciones. Debemos seleccionar como objeto móvil este agujero. Exactamente. Y lo mismo hacemos para el otro lado. Entonces damos aquí clic, revolución. Sería esta cara. Con, sería esta cara. Y esta cara. Aplicamos. Y aquí aplicamos y ya podríamos decir que está listo. Vamos a ver si moviendo esta, cómo podemos ver el movimiento de las piezas. Exactamente. Entonces ya estaría, por así decirlo, completo la transmisión de movimiento. E incluso podríamos hacer desde aquí, darle valores para ver en qué posición se queda cuando da una vuelta. Y incluso lo podemos fijar. Aquí si le damos set, y que esta sea la posición por defecto del análisis o en la que inicie. Entonces ya pues queda fija en esa posición, a no ser que le cambiemos el set. Entonces ya terminadas las conexiones podemos ir directamente al mesh y por ejemplo podemos hacer el sizing de esta pieza. Vamos a aplicarle un sizing de aproximadamente 6 milímetros y también podemos insertarle un método de tetaedros y generamos el mallado. Ok, si al parecer no se creó anteriormente, lo borramos y ahora sí generamos. Aquí se puede ver cómo la malla está estructurada, pero por ejemplo también podemos aplicar otra metodología de mallado que en este caso se llama esfera de influencia. ¿Cómo se aplica? En este caso le damos clic en sizing y ya el tipo no es el tamaño de elementos, sino que es una esfera de influencia, pero esta necesita un sistema de coordenadas. Entonces antes de eso debemos agregar un sistema coordenado en la pieza. Entonces vamos a esconder los demás cuerpos y agregar un sistema coordenado. Aquí sería entre esta cara y esta cara. Entonces ahí queda. Entonces vamos nuevamente al body sizing. Sistema coordenado. La esfera puede ser de un radio de 10. Y el tamaño de 3, por ejemplo. Y lo generamos. Entonces ya podemos observar aquí, más o menos, cómo disminuye el número de elementos, pero podemos agregarle un poco más para que se note. Vamos a cambiarlo a 2. Vamos a ver. Ya, y ahora sí se puede notar como aquí está mucho más refinado que en el resto del cuerpo. Entonces incluso si nos vamos al mesh y vemos la calidad de los elementos, pues podemos observar como en esta zona pues es mucho mejor la calidad de los elementos que en donde no existe la esfera de influencia.
Sin embargo, como ese tipo de análisis es mucho más demorado, pues no nos vamos a centrar en mejorar la calidad de la malla, ya que esto de refinar se traduce en mayor eh, tiempo de procesamiento. Entonces, terminada la malla, podemos pasar directamente al estructural. Y aquí podemos mostrar todos los cuerpos y aplicar las distintas restricciones. Entonces, en este caso, vamos a generar un joint load y el joint va a ser en el 3, el cual sea de tipo rotación y este tabulado. Cabe agregar que el análisis va a poseer 4 divisiones, cada una de 0,5, igual que en la práctica anterior. Exacto. Y el joint rotation, eliminamos esta fila para que todas las demás se igualen. Y le vamos a poner 360. Y él automáticamente pone todas las posiciones que debe poseer en cada uno de los tiempos. Ahora, ¿qué sigue? Sería poner una carga, una fuerza remota, en la cual permite crear un sistema de coordenadas nuevo asociado, el cual es el que carga en sí la fuerza y se la aplica mediante el cuerpo rígido a las demás piezas, transmitiéndole los esfuerzos. Entonces vamos a aplicar la fuerza en este lugar. Entonces en este caso pues la magnitud de la fuerza va a ser en vectores y la fuerza va a estar únicamente en la componente X. ¿Sí? Se le hace una fuerza a este pistón, el cual va a estar además moviéndose, como si fuera una carga que debe vencer. Entonces, en este caso va a ser de 200 newtons, pero tabulado. Vamos a eliminar esta columna, que va a ser 200. Y algo que podemos hacer es activar y desactivar las fuerzas. Entonces, por ejemplo, podemos desactivar en esta zona y desactivar en esta zona. Entonces, únicamente la fuerza va a actuar durante este tiempo, durante el primer segundo. De ahí en adelante hasta el final, el segundo 2, no va a actuar, se va a desactivar, por así decirlo. Entonces podemos implementar otra fuerza remota en la misma zona. Aquí calcula como el centroide según el sistema de coordenadas de esa posición. Y cambiamos a componentes y nuevamente tabular. Pero en este caso va a ser en el sentido contrario, por lo tanto van a ser menos 200. Ahora, ¿qué hacemos? Como el primer segundo está activado, la de 200, entonces vamos a desactivar esta en ese tiempo. Es darle clic aquí y luego clic derecho, activar o desactivar en ese paso de tiempo. Ya con esto finalizado, pues podríamos ir directamente a la parte de solución y extraer la deformación total y el esfuerzo de 2 Mises. Cabe aclarar también en análisis settings que debemos poner obligatoriamente la reflection para que el programa itere y no nos dé problemas. Ya con eso pues podríamos darle solucionar. Entonces cuando le damos solucionar es importante recordar que si le damos en solución y le damos clic en force convergence, em, mientras inicia él va a mostrar cada vez que va iterando la solución hasta encontrar la definitiva. Entonces vamos a esperar que esta finalice y cuando termine pues mostraremos los resultados. Entonces se puede observar cómo finalmente el programa halló la solución en 135 iteraciones.
Ahora, por último, falta ver si sí hizo de manera correcta pues la simulación. Entonces vamos a aumentar esto a 100 frames, digamos así, en 2 segundos. Entonces si le damos correr, podemos ver perfectamente, exactamente, cómo se da el desplazamiento de las diferentes piezas. Y si nos vamos a la parte de esfuerzos, vamos a observar los picos que se generan tanto cuando va como cuando viene la pieza encima de la biela. Entonces podemos ver que el pico de máximo esfuerzo es cuando va la pieza o el cilindro, este se contrae y sería este punto. De acá. Exactamente. Y aquí sería la zona en donde poseemos el mayor número o de los esfuerzos más grandes en la pieza. Vamos aquí, exactamente. Entonces podría de pronto esta zona de alto esfuerzo deberse al, al mallado, al no ser muy refinado. Entonces quizás mejorando dicho refinamiento, pues esta zona pues puede reducirse, incluso reducir este valor. Entonces podríamos dar por finalizada la práctica del día de hoy, donde nuevamente hicimos una cadena cinemática y en este caso pues aplicamos los conocimientos de conexiones automáticas y además otra forma de aplicar fuerzas activándolas y desactivándolas a lo largo del tiempo, no poniéndolas en cero a lo largo de los pasos de tiempo, sino que desactivándolas como si no generaran una fuerza o no actuaran a pesar de que sí están ahí. Entonces, gracias por su atención. Hasta luego.